Señor presidente, compañeras y compañeros, he votado a favor de este proyecto, no solamente con gusto, sino con entusiasmo. Es un paso adelante en el orden jurídico del país. Hubo, sin embargo, un hecho no imputable a esta Cámara, y es que, perdón, presidente, por el reloj, habíamos convenido 10 minutos. Ya se corrigió, gracias. Que la permanente no le dio turno a la Comisión de Relaciones Exteriores. Ya lo he hecho en otras ocasiones. Y entonces, en diálogo con el extraordinario grupo de trabajo de compañeros de la Comisión de Migración y Población, les hemos planteado algunas enmiendas que creo que fortalecen este proyecto. Yo voy a comenzar por decir, perdón, ¿me permiten, compañeros? Una cosa importante. Aquí ha habido ciertas confusiones conceptuales. Hay tres categorías: el asilo, el refugio y la migración. El asilo lo concede un Estado para proteger a ciudadanos de otro país que se encuentran directamente perseguidos por un régimen político. Casi siempre es una condena a ese régimen. Caso de Franco y de Pinochet. El refugio es un fenómeno de hecho, de gentes que se ven impulsadas por amenazas a su vida, a su integridad o a su seguridad personal a dejar su país. Y la tercera categoría es la migración por razones económicas. El gobierno de México tradicionalmente unió prácticamente el tema del refugio a la migración para mantener la autoridad de las autoridades migratorias, y porque el refugio, en el caso de México, no estamos en los Balcanes, ni estamos en el Medio Oriente, pasa por la frontera sur. Aquí no hay balseros, como en Cuba, aquí no hay canoeros, como el Mediterráneo. Y entonces, si el gobierno de México durante años estuvo clausurando la frontera sur, señor diputado que preside esa comisión, también estaba bloqueando a los refugiados. El asunto nos estalló cuando en 1981 el alto comisario de Naciones Unidas para Refugiados me vio en Nueva York, siendo yo embajador, me dijo: no es posible que la Secretaría de Naciones nos diga que todo está bien y que la Secretaría de Naciones bloquee todo. De ahí derivó la creación de Comar. Pero a pesar de que el Estatuto de los Refugiados Migratorios, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados Migratorios y la Convención de Cartagena fueron firmadas en 1951 y 1984, por lo que hace a la primera, México, muy importante, tardó 49 años para suscribirla. Es que no es cierto que se haya fomentado el refugio, lo que por cierto pone de relieve la enorme importancia y validez de lo que estamos aprobando ahora. ¿Qué es lo que quisiera yo reservar? Se habrán preocupado porque son muchos artículos. No. La expresión protección complementaria podría pasar porque está en diversos instrumentos, pero no. La protección que se está dando ahora es una segunda protección ampliada. Lo voy a explicar. El refugio está definido en primer término en la Convención de 51, que la persona es refugiada en el momento en que se establece el nexo causal entre el temor fundado de persecución y uno de los 5 motivos previstos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, ahora es género, y opinión pública, lo que ocurre antes de que se formalice el refugio. De acuerdo con la Convención de Cartagena, se amplía, primera ampliación, a personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias. Quiere decir que en el primer caso el refugio es individual, en el segundo caso el refugio es colectivo, son capas enteras de la población que se sienten amenazadas. Entonces, ahora es un avance de esta ley también, se habla de protección complementaria, pero en realidad no complementa nada. No es que a los que ya estén les complementen la protección, sino que se amplía a otra capa de refugiados. ¿Cuál es esta? Las que tengan violaciones a sus derechos humanos
cualquiera que esto sea. Ese es el gran avance. Yo prefiero, y he consultado con juristas, que se llame ampliada y no complementaria. Es más preciso, es más exacto, se amplía otra categoría de personas. La segunda observación que tengo que hacer es que es algo que sí me preocupa mucho. En la iniciativa original nada más viene la expresión temores fundados, como ocurre en todas, absolutamente en todas las convenciones internacionales por la materia. Por preocupaciones que yo entiendo, se trató de definir en el dictamen temores fundados y dice actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución. Ya estamos confundiendo con el asilo. Y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien por una acumulación de acciones, ponen o podrían poner en riesgo. No, señores, no es así. El temor fundado es un temor, no es una acción, no sé si me explique. El temor se puede tener por todo tipo de avisos. Es como el temor a un secuestro, es como el temor a un asalto. No tiene señales de que eso va a ocurrir. La jurisprudencia internacional, por lo que se refiere a una figura análoga, que es la amenaza y uso de la fuerza, define amenaza del uso de la fuerza como un aviso de agresión. Lo que hizo el presidente Hugo Chávez cuando el candidato a presidente de Colombia dijo que los iba a invadir, luego ya se contentaron y dijo, no, el señor está violando, me están amenazando con el uso de la fuerza. No se necesita una reiteración de actos, no se necesitan ni siquiera actos, eso es falso y da la puerta para que haya una selectividad, porque en esto, y ha sido la historia de nuestro país, hay autoridades muy abiertas, son más las de relaciones, obviamente, y otras más cerradas. Entonces, como se pelotea entre los dos, y el que resuelve al final es Gobernación, esta es una clara escapatoria. Como el tiempo se me está acabando, voy a ser muy breve en las demás. Como el refugiado ingresa, hay una porosidad de refugiados. Quiero añadir que esta ley, señores diputados y señores diputados chapanecos, va a ayudar también a resolver el problema de la migración, en los planes en los que estamos involucrados. Entonces, se necesita que se pueda dar aviso a la Comisión de Derechos Humanos, en el caso en que no haya sido respetada, ¿sí?, los términos del asilo, del refugio, según los tratados internacionales, que los derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Entonces, ¿puede argumentarse en contra? No, eso se da por supuesto. Miren, en estas cosas, de veras se los digo, es mejor que esté claro que puede tener recurso a la Comisión de Derechos Humanos, conforme al artículo 1 de la Constitución, todo extranjero que se interne en territorio nacional. Yo termino diciendo lo que me preocupa más de fondo, y es que por esta razón, de que México tarda mucho tiempo en algunos tratados de derechos humanos, nosotros suscribimos los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas hasta el año de 81, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, llamada Convención de San José, gracias a gestiones que hicimos algunos diplomáticos. Es porque ha habido resistencias internas de la Secretaría del Trabajo por lo que hace a los migrantes del sur, por la cuestión laboral, del ala dura de la Secretaría de Gobernación, de los halcones de los servicios de seguridad, por Dios, esa es la realidad del país, y yo diría que prácticamente de cualquier país, pero aquí la conocemos como es. Entonces no estoy de acuerdo en que, muchos juristas he consultado, en que pudieran quedar vigentes las reservas que México ha hecho los tratados. Estamos convirtiendo tratados internacionales en ley interna, tenemos que pedir que se retiren las reservas, y las reservas se hicieron para dar gusto al ala dura del gobierno, ¿lo entienden? Entonces, como dice una distinguida defensora de los derechos humanos, Mariclera Costa, los tratados se firmaban para quedar bien con la comunidad internacional, para ser coherente el discurso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nunca se entendían que iba a ser ley interna, y a la hora de ratificarlos, y estuve en la negociación de numerosos tratados internacionales, a la hora de ratificarlos, la parte interna decía no, te autorizo pero con estas reservas. Ya estaba firmado por la Secretaría, pero al presidente de la República lo paraban y detenían la ratificación del Senado. Entonces estamos proponiendo algo que no es insólito en la legislación internacional, y es que se ponga explícitamente que las reservas que haya puesto México estos tratados deberán ser retiradas. Si es mandato del Congreso,
deberán ser retiradas. O no, la Secretaría de Relaciones deberá proceder a retirarlas. De otra manera, estaremos teniendo escapatoria y seremos incongruentes. Yo creo que es un paso tan extraordinario y quiero de veras felicitar a los compañeros de la Comisión de Migración y Población por el extraordinario trabajo que hicieron y por el acoplamiento que tuvieron con Comar y con la ACNUR. He hablado, y está en televisión del Congreso, con el representante de ACNUR y con la directora de Comar, y están de acuerdo en estas modificaciones. Yo sería muy agradecido con este Congreso, con esta Cámara, que las votara a favor. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.